No hace 1 ni 2, sino millones de años atrás, cuando los Andes alcanzaban enormes altitudes y las glaciaciones empleaban drásticamente las temperaturas, nacieron en lo alto de las montañas los páramos, sagrados y de vital importancia para los indígenas, a nivel espiritual y ancestral, fuente de poder. Sendero de muchos hombres que se aventuraron en búsqueda de los legendarios tesoros, como el tesoro del Dorado. Territorio de mitos, leyendas e historias. Testigo de épicas luchas por las tierras y punto estratégico para las partes. Los páramos presentan un clima frío y húmedo. Los cambios de temperatura diaria varían desde el punto de congelación hasta los 30 grados centígrados. Estas fluctuaciones producen un ciclo diario de congelación, aumento de temperatura y fuerte exposición a la radiación solar, que algunos lo han descrito como un verano cada día, invierno cada noche. Los páramos en Colombia ocupan una superficie cercana al 3% del área continental del territorio nacional. Sin embargo, representa el 50% de los páramos del mundo. Solo media docena de países en el planeta tienen el privilegio de contar con ecosistemas de páramo. En los páramos se ubican más de 4.700 especies de plantas. Este dato indica que aunque son apenas el 3% del territorio del país, albergan el 17% de diversidad de flora del país. Pensemos la importancia que conlleva esto. Con 333.419 hectáreas, lo equivalente a un poco más de 8 veces la ciudad de Medellín, es considerado el páramo de Sumapaz el más grande del planeta del norte-sur. Se extiende por los departamentos de Cundinamarca, Meta y Huila. Alberga 24 municipios, un parque nacional natural y la mayor parte del área rural de Bogotá, la capital de Colombia. Este es el hogar de miles de frailejones y demás vegetación fundamental para su principal valor ambiental, la regulación y la captura del líquido más preciado, el agua. Aquí, el primordial recurso para la vida fluye libremente por cada rincón de este frágil territorio. Alrededor del 60% del cuerpo humano es agua. El agua da vida, calma la sed y es nuestra aliada en diversas actividades. Lamentablemente, en el 2015, 3 millones de colombianos en zonas rurales no tenían acceso a agua potable. Sumapaz actúa como una enorme esponja que captura y regula el agua. La lluvia es constante, pero lenta, lo que permite que las vellosidades de las plantas capturen y acumulen gota a gota el preciado líquido de manera retina y rica. Las grandes cantidades de neblina que viajan en este territorio y que son atrapadas por la vegetación son también fundamentales fuentes de agua, en especial en este páramo de Sumapaz. Se han identificado 4 especies únicas de frailejones, plantas claves en la captura del recurso hídrico, como bien lo mencionamos. En los pies de esas exóticas plantas se encuentra otro elemento fundamental en dicho proceso: el suelo. Este actúa como un gigantesco tapete compuesto por musgos que pueden absorber hasta 40 veces su peso en el agua. El líquido acumulado es almacenado en embalses, en 120 lagunas y humedales en el suelo y en las turberas, un tipo de humedal que forma especies de colchones que retienen el agua para luego liberar la regulada, alimentando así cuencas que desembocan en grandes ríos, dando origen a la vertiente oriental Meta-Guaviare-Orinoco y a la vertical occidental rumbo al río Magdalena, abasteciendo de agua a los más de 15 millones de colombianos. Pero el páramo no solo es una enorme fábrica de agua, sino que también actúa como contenedor de dióxido de carbono o CO2. Al no ser un ecosistema en donde primen los árboles, que también capturan CO2, el páramo retiene dióxido de carbono en su suelo. Las turberas
tienen la capacidad de capturar 10 veces más CO2 que los bosques tropicales. Aquí también habitan familias campesinas que practican la agricultura y la ganadería como su única fuente de sustento. Pero cuando estas actividades son llevadas a gran escala, destruye lentamente el páramo. Colombia cuenta con 34 páramos, el 50% de los existentes a nivel mundial. Tenemos el páramo más grande del mundo, que es el Sumapaz, con 266.250 hectáreas. Los páramos en Colombia son amenazados constantemente por el afán de mejorar la economía, capitalizando y generando recursos o garantías para las multinacionales extranjeras. Si bien se sabe que están expuestos a varias amenazas, debemos saber que la más grande de todas es la falta de conciencia, pues a raíz de no valorar el tesoro natural que poseemos y los recursos, generamos daños irreparables. Les contaré cuáles son estas amenazas que se desprenden desde nuestra falta de conciencia. Los páramos se ven afectados por actividades agrícolas y ganaderas, donde se evidencia que por parte de la deforestación se tiene una obtención de terreno más grande para siembra de papa, maíz, trigo, habas, cebada y amapola. Esta última, aunque tiene muchos fines medicinales, pues es utilizada con fines ilícitos y como narcótico, por lo que se requiere generar la erradicación total del país. Se puede ver que a causa de la presencia de animales grandes como el ganado se generan daños en el suelo con la compactación y pérdida de almacenamiento de agua, razón fundamental por la que se degradan los recursos de manera sustancial. Dentro de nuestros páramos también se vive la caza indiscriminada de especies como el tigrillo, el cóndor, el guaché y el oso de anteojos. Además existen 32 especies de aves, entre las que se pueden mencionar el colibrí, el águila paramuna, patos, garzas y guacheros. El calentamiento global es otra amenaza, ya que las altas temperaturas obligan a que las especies migren a zonas más altas y así el páramo pierde extensión original. Por medio de la intervención humana, sabemos que también se introducen plantas foráneas que afectan de manera directa el desempeño de las nativas, como lo son los frailejones, típica planta que lo que hace es o tiene la capacidad de absorber el agua de las neblinas, la cual se filtra a través del suelo. Esta crece 1 centímetro cada año. También podemos observar las orquídeas, las grimáceas, entre otras. Una de las amenazas más latentes y perjudiciales para nuestros páramos es el extractivismo. Término dado a la explotación de los recursos, el extractivismo se presenta con más fuerza en algunos de nuestros páramos, teniendo en cuenta su ubicación geográfica y la riqueza que poseen sus suelos. Como ejemplo podemos ver el páramo de Rabanal y Río Bogotá, ubicados en el plano cundiboyacense, con 16.356 hectáreas. Fue víctima de la deforestación y excavaciones profundas para obtener carbón, afectando así las zonas hídricas, ya que esto se acarreó a través de las licencias obtenidas por Acerías Paz del Río. En Santurbán, ubicado en Santander y norte de Santander, con 82.664 hectáreas, fue víctima de la explotación de oro a cielo abierto por parte de la empresa Greystar, que ahora se llama Ecooro, la cual tuvo una oposición a través de la ciudadanía y por ende propuso la excavación subterránea. El complejo de Pisba, ubicado en Boyacá y Casanare, ocupando 81.481 hectáreas, fue explotado por Hunza Coal, que pretende desarrollar un proyecto de megaminería de carbón en pleno páramo. También se evidencia que la mayoría del municipio de Boyacá practica la minería artesanal para extraer caliza, carbón, pucholana, hierro y esmeralda. En el Tasco, la amenaza constante es la explotación de carbón, de la que se ha sido víctima durante muchos años, contaminando así las fuentes de agua con el vertimiento de aguas ácidas provenientes de la trituración y lavado del carbón. Se debe tener en cuenta que el agua lluvia reacciona con la roca expuesta, causando la oxidación de minerales de sulfuro de metal. Esta reacción libera hierro, aluminio, cadmio y cobre en el sistema de aguas circundantes. Debemos tener en cuenta que la minería de carbón lidera la lista de daños irreparables, no solo al ecosistema, sino también a las personas que realizan esta labor o viven en zonas aledañas, ya que padecen de la enfermedad crónica del pulmón negro, que causa cicatrices permanentes en el tejido pulmonar.
Dos empresas extranjeras que son Alanges Energy Corporation o Canacol Energy pretendían obtener licencias para la explotación de la arena silícea, materiales para la construcción, carbón y petróleo por fracking. Es más de 30 municipios de Sumapaz. En el territorio del extractivismo es impulsado o fue impulsado en su mayor parte desde el gobierno de Santos en el 2001, quien impulsó la megaminería denominada locomotora minero-energética, a la cual consistía en explotar oro, carbón y materiales para la construcción, fomentando así la inversión extranjera y garantías para las multinacionales. De los páramos hay algunos que han logrado preservarse sin afectación por su difícil acceso, ubicados en la cordillera occidental, como lo son Talama, Frontino y El Duende. Quiero resaltar que las causas del impacto que tienen estas prácticas en el ecosistema, pues aunque se utilizan químicos o algunas son artesanales, se debe tener en cuenta que cuando se utilizan químicos se libera mercurio, cianuro, además de contaminar el aire con CO2 producido por las canteras e hidroeléctricas. Se pierde la biodiversidad y se destruye el paisaje. Nombrarle las soluciones que se han venido trabajando a lo largo de los últimos años para las problemáticas nombradas anteriormente. La primera de ellas son los cultivos orgánicos. Esto fue ideado y desarrollado por una de las mujeres campesinas del mismo territorio, en donde ella creó un proyecto ecológico en su propia casa, comenzando con las fresas, en donde los cultivos orgánicos no se necesitaba echarle químicos, sino simplemente se regaban con el agua proveniente del páramo de Sumapaz, con el plus de que al venderlo la gente sabía que eran más naturales y muchísimo más sanas, y se venden en las ferias campesinas que se hacen en las plazas. Entonces esto ha ayudado a que poco a poco más campesinos quieran trabajar de esta forma. La segunda solución es la erradicación manual de los arbustos invasores, como lo es el retamo espinoso, que fue introducido en el páramo en la época de la colonización y ha llevado al desplazamiento de las especies nativas, como lo es el frailejón. Esta solución fue dada por Invoco, un laboratorio de investigación científica integrado por varios ecólogos y personas que habitan en el Sumapaz. Su propuesta es la erradicación manual de los arbustos invasores a partir de técnicas que aseguran que no volverán a nacer. Cuando es eliminado definitivamente, los restos pasarán por procesos industriales que convierten los desechos de la planta en una pulpa, con la que Invoco creará productos ecológicos como papel, materas y llaveros, todo hecho a partir del retamo espinoso. La tercera solución fue la firma de los acuerdos de paz entre el gobierno colombiano y los grupos armados en el año 2016. Inicialmente esto fue una solución puesto que pasó de verse el páramo como de un espacio de guerra y conflicto a un lugar turístico. Pero para sus habitantes, con el tiempo, más temprano que tarde, fue un problema más, puesto que el turismo masivo e irresponsable terminó perjudicando la fragilidad del ecosistema del páramo. Como dijo Darío Flores, Sumapaz es un territorio complejo porque durante mucho tiempo no tuvo presencia del Estado y el proceso de apertura fue muy abrupto. Cuando se abrió, muchas personas quisieron visitar el páramo y lo hicieron de una manera desorganizada, sin respetar a los locales. Por esto mismo, sus habitantes, los habitantes locales, no vieron con buenos ojos que el páramo fuera turístico. Y gracias a esto anterior se creó la cuarta solución, una zona protegida y crianzas controladas. Una parte del páramo fue nombrada como área protegida bajo la figura de Parque Nacional Natural Sumapaz. No tiene vocación turística. Sin embargo, fuera de esta zona sí es posible hacer visitas con el cuidado y la atención que demanda el ecosistema. Esto es gracias a la agencia de ecoturismo Raptrip Colombia, que realiza caminatas para grupos de máximo 12 personas con la colaboración de guías y la autorización de los propietarios locales. Estas guianzas son hechas por un camino antiguo real ubicado en la zona protegida del páramo. Darío Flores, director de la agencia ecoturística, dijo: hay unos riesgos frente al turismo masivo, que vengan las personas y no respeten los senderos, que extraigan y se lleven las flores, que dejen basura. Todos estos son riesgos que nosotros como agencia asumimos en cada una de nuestras salidas.
Por eso siempre incluimos un componente medioambiental. Y ya para finalizar, el páramo de Sumapaz es muy apetecido por los amantes de la naturaleza y los senderistas. Tenemos que tener en cuenta que el cuidado y la conciencia que se tenga definirán el futuro de esta zona. Una gran fábrica de agua, la más grande del planeta. Personalmente considero que la localidad de Usme y sus campesinos, sus habitantes, también han contribuido bastante a que el páramo de Sumapaz y la localidad en general se mantenga siendo rural, puesto que ellos día a día luchan para que Usme y Sumapaz sigan siendo rurales. Desde hace muchos años el gobierno y en general eh, el país ha tratado de urbanizarlos, ¿cierto? Y por más de que sean localidades de Bogotá, no significa que su ruralidad se tenga que acabar. Por lo que la lucha que hacen los campesinos día a día, a pesar de no tener garantías de absolutamente nada, pues ellos trabajan para seguir siendo campesinos, para tener protección y pues esto, aunque su lucha es más que todo con Usme, con su localidad, pues bueno, también ha beneficiado a la localidad de Sumapaz, al páramo y pues al resto del mundo. Entonces pues es un pequeño aporte que considero yo personalmente. Espero les haya gustado y que bueno, que de pronto tal vez encontremos más soluciones para que nuestro páramo se mantenga lo mejor